Gracias por venir. Me imagino a full con la campaña para todos lados, ¿no? Ser Sí. candidato lleva tiempo, ¿no? ¿Cómo estás con eso? Recién te decía, hay que saber honrar la posibilidad que tiene uno de ser candidato. Ser candidato es una responsabilidad que va más allá de los resultados y es ocupar el tiempo de una campaña en difundir ideas y debatir propuestas y poder decir, cumplí con esta etapa. Después se corona con los votos populares y el empoderamiento y ahí empieza otra etapa, que es la de la función pública. Pero en este momento hay muchos que estamos obligados a llenar el traje de candidato y la verdad es que no está pasando. La verdad que... ¿Qué ves? ¿Por qué? Sí, porque a ver, la democracia argentina ha llegado a los niveles tan deplorables como el de tener al primer candidato del primer distrito electoral del país del oficialismo nacional narco. Listo, ya está. Abajo de eso hay vidrio ya. Entonces, si llegamos a ese nivel de desbaratamiento institucional, es hora que la gente se dé cuenta que la República es un modelo corrupto y corrompedor que pasó de Alfonsín y el juicio de las juntas a Sperry y los narcotraficantes financiándole la campaña. Hay que empezar a entender que esto está podrido y terminado y que tenemos que dar un debate profundo del futuro de la Argentina. ¿Y qué es eso que debería reemplazar este sistema roto? Como Nosotros decimos sistema confederal. Sí. O sea, me encantaría escuchar a alguien que venga con una propuesta. Los franceses van por la Quinta República. Son un poco más vivos que los republicanos argentinos. Cuando ven que la república se cae a pedazos, te inventan la nueva. Cosa que decir, bueno, esta no va más, esta no va más. Y cuando ven los chalecos amarillos que marchan, dicen, ya entendimos. Tiran la constitución, te arman una nueva y sigue la república. Y es como Star Wars, ¿no? Después viene la precuela. Claro. Pero los tipos saben que no pueden sostener el pliego constitucional inamovible porque la sociedad se mueve. Entonces los tipos lo que dicen es se van a avivar, que esto es un bodrio. Entonces vamos dándole dinámica a esto para que se estire. En la Argentina el bodrio de 1853, este panfleto inmundo que tenemos por Constitución, sigue intacto, salvo reformas que se hicieron para empeorarlo. Entonces tenés una reforma constitucional hecha por la Revolución Libertadora, una locura. O sea, la fusiladora convocó una reforma de la Constitución y después tenés la reforma del Pacto de Olivos, o sea, todo basura. Entonces, nunca se le dio en la Argentina un giro hacia una república más moderna, contemplativa. Siempre se constituyó la Constitución como la garantía del saqueo de la Argentina. Ajá. Es una Constitución que proclama en su pliego que el peor de los tres poderes, el más corrupto y el más miserable, es la justicia. Y en la Constitución la justicia es el poder más poderoso de la República. El presidente de la Corte Suprema es la última instancia de sustitución de acefalía presidencial. Tienen derecho a la interpretación de la constitucionalidad de las leyes que hace el Congreso. Tiene el derecho de enjuiciar incluso al presidente. Tiene el derecho de detener y privar de sus bienes a los ciudadanos. Son vitalicios y no pagan impuestos. O sea, a ver, todo esto constituye claramente la andrangheta napolitana, ¿no? No es un poder del Estado, es una mafia organizada que encima con total descaro se autodefine en familia judicial para darse un nombre mafioso. Entonces, en este esquema republicano tenés el Poder Judicial como garantía del saqueo y del statu quo, que la revolución política no se puede ejecutar. Los peronistas somos la revolución política. Por naturaleza y por definición, porque Eva nos dejó el legado, el peronismo será revolucionario o no será. En la medida que el peronismo se fue desvaneciendo, aceptando que no lo es, y abandonando la revolución para transformarse en una estructura de burocracia republicana, con discursos capitalistas, bimonetarios, el peronismo dejó de existir. En esa inexistencia, ellos tomaron el poder absoluto. Y como el poder absoluto corrompe absolutamente, tenés a Esper narco candidato, narcodiputado, un gobierno absolutamente entregado a transformarnos en factoría del mundo anglosajón y del imperialismo y el colonialismo, y en función de eso nosotros le decimos a la sociedad, hasta acá muchachos, hay que despertarse. Vamos hacia la Confederación, devolvámosle a los estados provinciales todo lo que le robaron, porque la ciudad de Buenos Aires, cada doquín de la ciudad de Buenos Aires, de esa ciudad robada a los bonaerenses por el mitrismo, cada doquín, cada semáforo, cada iluminación, cada edificio. Las baldosas, no te olvides que las baldosas se cambian. Las baldosas de la reta, todo se hizo con el dinero robado Ajá. a los estados provinciales, a través de un modelo que se llama coparticipación. Entonces, ese modelo de saqueo, transferencia de la renta, unitarismo porteño, destrozó el Estado Confederado Argentino, que es el modelo exitoso. Es el modelo argentino que echó a la flota anglo-francesa y le hizo rendir honores al pabellón argentino después de la vuelta obligado. Bueno, eso se llamaba Juan Manuel de Rosas.
Hay que terminar con Mitre, con Rivadavia, con Urquiza, con la fecha del 3 de febrero. No hay que dejar una sola calle con su nombre y tratar que las radios argentinas se llamen Dorrego o Facundo y no Radio Mitre y Radio Rivadavia. Santiago, cuando ves el estado de situación del gobierno con múltiples crisis, no solo los escándalos de corrupción, pero lo que está ahora Caputo en Washington pidiendo por favor que le tiren un mango, cuando ves que Milei no puede salir a hacer actos en la calle sin que lo puteen, y cómo eso de alguna forma perfila una crisis, no solo económica, política, sino posiblemente institucional en algún momento, ¿qué debe hacer la oposición? ¿Qué debe hacer el sistema político, en todo caso? ¿O cómo te imaginás que se van a desarrollar esas múltiples crisis? Primero hay que ser justos. Milei no puede salir a la calle, era crónica de una muerte anunciada. Tampoco puede salir Alberto Fernández ni Cristina. No me refiero a la detención, sino que tampoco pueden caminar por la calle. La Argentina se fagocita a la clase política con una velocidad siniestra porque el modelo está acabado. Entonces, cada vez son más cortos los periodos. Si vos te fijás, después de la reforma de la Constitución del Pacto de Olivos, que profundiza el modelo unitario de transferencia de la renta y profundiza el modelo de dependencia y sometimiento de la Argentina, tuviste 4 presidentes porteños: Fernando de la Rúa, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Milei. Uno peor que el otro. Y 3 seguidos. Sí, 3 consecutivos. Claro. 12 años vas a llevar de esta pesadilla. Bueno, en este contexto delirante, donde todo se concentra en Buenos Aires y Buenos Aires te pone ya hasta los presidentes, ya no tienen el descaro absoluto de que el modelo impone presidentes unitarios porteños. Todo eso va durando cada vez menos, porque de los últimos 3, ninguno religió. No religió Macri, no religió Alberto Fernández y no va a reelegir Milei. Con lo cual, eso te muestra que la sociedad cada vez le dura menos el enamoramiento o la esperanza, que es un principio religioso y no político, de que algo va a mejorar. Este gobierno en 1 año y 9 meses clavó Libra, Españolo y narcodiputado. Todo en, un ritmo feroz. Hay que reconocerle a los tipos que... Sí, desde aquel 14 de febrero y el tuit de Libra para acá, se aceleró. Sí. No, digamos, y viene mucho más. Mañana seguramente la Corte va a estar tratando la extradición de Machado y no tiene más remedio que concederla. Machado va a ser extraditado más temprano que tarde. Machado, cuando llegue a Estados Unidos, va a pedir seguramente la figura de colaborador. Y cuando se la den, va a empezar a cantar todo lo que se te ocurra. Y ahí va a haber varios en problema más que Esper. Después le va a venir el pedido de extradición a Esper, porque es partícipe necesario del lavado del dinero de los narcos. Y porque alguien le va a preguntar a Esper, usted viajaba en aviones de Machado, viajó 35 veces en aviones de Machado. ¿Qué más había en los aviones en donde usted viajaba? Usted era candidato a presidente. ¿Qué más había en los aviones? ¿Es normal que un candidato a presidente viaje solo con 1 o 2 personas en un avión para 15 personas? Con piloto, copiloto, avión, JP1, gasto de movilidad, de lo que es poner un avión en el aire, hacerlo aterrizar, hacer que te espere para volver. Todo eso, y adentro del avión iba solo usted. ¿No? Una pregunta que le van a hacer cuando esté adelante del fiscal de los Estados Unidos. Entonces, las dudas empiezan a sembrarse en, ¿eran vuelos regalados a un candidato o eran vuelos regulares de tipo comercial narco donde viajaba Esper? Espero ahora... Seguramente debe ser echado de la Cámara de Diputados en la próxima sesión, porque yo quiero recordarle a los nuestros, que toda la basura del Patria se levantó para desafuerar a Julio De Vido. Y dejaron a Julio De Vido entregado al macrismo para meterlo preso. Supongo que van a tener ahora la dignidad de echar a Esper, porque ya que entregaron a un compañero a la cárcel, supongo que no van a tardar en echar a Esper de la Cámara de Diputados. Supongo. Todo puede pasar, porque son nuestros. Entonces, la realidad es que Esper va a volver a la actividad privada porque los narcos no se jubilan. Entonces, va a dejar de ser diputado, si Dios quiere, y los nuestros se comportan con dignidad. Pero va a tener que explicar sus vinculaciones y su participación. Porque claramente Machado utilizaba a Esper como asesor financiero. ¿Dónde ponemos la plata? Y dentro de donde ponemos la plata, como te dije hace un rato, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Depositámela. O sea, ya en niveles... Y no solo depositámela, tengo una cuenta en Estados Unidos. Claro. O sea, una cosa delirante. Todo lo marcado, además. Cualquier economista de salita azul sabe que la ley de Estados Unidos autoriza a los jueces de Estados Unidos a declararse competentes en la persecución de cualquier delito
que se haya cometido con transferencia de fondos que hayan pasado por los Estados Unidos. O sea, si vos querés hacer un giro a Inglaterra y lo haces vía Nueva York, un juez de Nueva York se declara competente de tu giro a Londres, porque utilizaste el sistema financiero de los Estados Unidos. Eso fue el FIFA Gate. O sea, pasaste por Estados Unidos, me declaro competente, te voy a buscar. Imagínate que tenés que ser muy bestia para recibir dinero narco y pedir que te lo depositen en Estados Unidos. Santiago, ¿y vos pensás que, vos que lo conocés mucho a Milei, el presidente podía desconocer todo esto? Teniendo en cuenta incluso que comparte abogado con Fred Machado. El presidente no desconocía quién era Sperm ni desconocía las actividades de Sperm. Ajá. Pero claramente tiene una concepción de época. Tiene épocas. Porque es una persona que obviamente, si vos lo ves en su génesis, cuando empezó de panelista en mi programa y la evolución, hay una evolución negativa y nociva que va profundizándose con el tiempo. Y cuando él ingresó en la teoría Sperm de que la política se hace con plata, y cuando hablamos de plata le hablaba de mucha plata, obviamente que en ese caso él sabía de qué le hablaban, sabía que no era una persona que contara con esos recursos y que esos recursos no podían venir de una actividad lícita, de un grupo de almaceneros que colaboraban. Pero la teoría de no me digas de dónde viene y con eso yo no tengo nada que ver con lo que pasa, fue una etapa. Después empieza a tratar con las personas directamente. El caso Españolo se lo lleva a Sperm. Sí. Con lo cual, vos vas a poder linkear Libra, acordate los tweets de Sperm apoyando, vas a poder linkear Españolo, que se lo lleva a Sperm, y finalmente Sperm Narco, vinculando los 3 episodios, porque Sperm era la versión de los libertarios liberales que se quedaron con Milei, mientras el resto de los que le decían por acá no, se fueron, caso Diego Giacomini. O sea, todos los límites ideológicos libertarios, Milei los traspasó sabiendo y a conciencia de que estaba abandonando a los que le decían continuemos por el camino de la honestidad, sigamos planteando ideas y no nos mezclemos con esta mugre. Entonces, esa línea libertaria de estas horas, la línea oficial de Es la mugre. no somos lo mismo, por eso ante cualquier sospecha de corrupción y demás, nosotros cortamos manos. A ver, Giacomini es un, primero que soy muy amigo de él y lo conozco y doy fe por él, y como, a diferencia de alguna que alguna vez dijo yo no pongo las manos en el fuego por nadie, yo sí lo hago por Diego, porque es honestamente, intelectualmente honesto, y su honestidad la aplica en su vida personal. Tiene límites, autocensura, sabe lo que está bien y lo que está mal, es una persona normal. Entonces, cuando Diego Giacomini vio que se desvirtuaba el planteo que se hacía desde el punto de vista doctrinal, libertario, y se empezaba a manchar con plata sucia, operaciones, y empezaban a pulular personajes como los Menem. Bueno, ahí se bajó y se bajaron. Claro. Los que le marcaban a Milei un límite. Cruzó el límite y se juntó con toda esta bosta. Yo hoy digo, en donde puedo, que lo mejor de Milei son los locos trastornados de los pendejos streameros que tiene, porque esos están locos psiquiátricos, pero no son chorros. Eso no está mezclado con los narcos, eso no chorearon guita. O sea, la mejor versión de Milei son los locos psiquiátricos. O sea, los que están locos, desquiciados y dicen barbaridades, pero le creyeron al personaje que les hablaba de libertad, que les hablaba de revolución anarquista. Bueno, esos pibes compraron el discurso. Mientras tanto, Milei financiaba los equipos de audio con lo que les hablaba en la Plaza Lezama con la plata negra de Sperm. Entonces, el problema acá es cuál es la versión de Milei. La de los pibes locos psiquiátricos que, digamos, que querían ser la guardia pretoriana de Milei, o los narcopolíticos como Sperm. Santiago, sobre la salud mental del presidente se dicen muchas cosas. Están quienes incluso dicen, miren, más allá de qué haya ahí, lo importante es lo que hace, no cómo es, cómo, etcétera, ¿no? Pero te pregunto, porque vos lo conocés mucho, fuiste el primero que lo llevó a la televisión, lo conocés en persona, trabajaste con él. ¿Te parece un tema? ¿Te parece un tema para atender qué pasa con algunos comportamientos? En las 2 denuncias que hice en Comodoro Pi pedí la pericia psiquiátrica. Pero eso ya es una más de las
de las demostraciones de que la andrángueta judicial no tiene ningún miramiento en sostener sus intereses de poder sin molestar al que esté de turno. Porque no costaba absolutamente nada conceder, no es una ofensa estar sano y demostrarlo, ¿no? O sea, ¿Vos creés que no está sano? me parece que hay maneras de probarlo. Que el escenario es simple, no es tan... A ver, cuando alguien vamos a ponerlo en el SPER. Yo soy honesto, no tengo por qué contestar las acusaciones. Y aparece el Banco de Estados Unidos y te dice, a vos te depositaron 2 gambas a lo narco. Bueno, eso es la contraprueba. O sea, vos decís que sos honesto y acá está el banco que dice que no sos honesto. Bueno, hay manera de probar que sos honesto. Hay problemas de demostrar que vos no tenés ningún problema. O sea, existen las contrapruebas de las autodefiniciones y las autopercepciones. Entonces, yo lo que planteé es, miren, cómo se trata del destino de los argentinos. Se trata de la persona que tiene una virome con la cual puede endeudar o aniquilar la comunidad organizada de los argentinos. Yo propongo que ante la duda, cualquier juez, a los cuales se lo propusimos, decidiera decir, bueno, total, imagínate cómo se hubiera terminado la situación con Cunio. Lo hicimos y usted no tiene razón. Ya está. Pero vos lo conociste, más allá de lo que estás pidiendo. ¿Sabés quién es? ¿Sabés cómo es? ¿Lo conociste fuera del aire incluso? ¿Habrás compartido momentos? Claro. ¿Sabés? Cientos de esos momentos, sí. ¿Y? Lo que pasa es que para mí es una persona que necesita, obviamente, tener un tratamiento al que no está dispuesto a hacerlo. Ajá. Y se lo dije en su momento, él no está dispuesto a tratarse. No pido ayuda a un psicólogo, ni a un psiquiatra, ni a nadie. Entonces, si vos lo ves hoy, ya tiene la vejez del poder y lleva 1 año y 9 meses de gestión. ¿No? O sea, viste que los presidentes cuando fracasan envejecen. Muy rápidamente. Te los ve a todos. Asumen con alegría, sonrisa, y cuando empieza el fracaso inevitable de este modelo, se los va consumiendo, empiezan a envejecer y aparece el gesto adusto y siniestro del tipo fracasado. Bueno, el problema ¿cuál es? Que el presidente está cada vez más solo. Soledad absoluta. Se le va cayendo todo lo que tenía alrededor, que naturalmente estaba destinado a caerse. No había mucho para hablar. Yo dije que esperen a Narco hace 5 años atrás. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta persona que se está quedando sola, que está perdiendo toda la contextualización de su entorno, no tiene banco de suplentes? Entonces, yo hubiera preferido que esa locura que tenía al principio se tradujera en un gobierno de jóvenes desconocidos, honestos y desconocidos, locos si querés, pero que probaran el poder por el camino de la honestidad intelectual y fracasaran, porque el libertarismo es un disparate que lleva adelante un genocidio social, pero fracasaran pibes bien intencionados que creyeran en lo que hacían, y no una banda de fascinerosos narcos como Sperm o los Menem. Entonces, o tener en su gobierno anticasta a Daniel Scioli, ¿no? O sea, a ver, claramente sus votantes jóvenes hoy tienen que sentirse absolutamente defraudados, a los cuales les advertimos que esto iba a ser así hace 2 años atrás, cuando a los gritos hablaban de Javier Milei. Y entonces aquel personaje que yo decía, muchachos, fíjense si está bien en términos formales y respetuosos, analicen si este hombre puede ser presidente. No se cumplió nunca. La Argentina es un país que, por suerte, Hitler nació en Alemania, si no acá hubiera sido presidente, ¿no? O sea, la Argentina es delirante. La Argentina pasa de extremos delirantes. Yo puedo asegurarte que el 24 de marzo del 76 eran los tanques del genocidio del 24 de marzo del proceso de reorganización nacional, o Videla ganaba una elección. En ese contexto, creo que si ellos se presentaban a elecciones con Videla, ganaban igual. O sea, la sociedad estaba golpista, querían el derrocamiento de Isabel, querían que venga alguien que ponga orden. O sea, todos esos disparates que después se traducen con la llegada de Macri, con la llegada de Milei, porque son la continuidad histórica de ese proceso. En la Argentina puede pasar. Y entonces vos decís, como alguien que decía las barbaridades que decía Milei. Milei decía, yo prefiero a la mafia que al Estado, porque la mafia tiene códigos. Bueno, acá están los mafiosos. Uno era diputado nacional, narcodiputado y primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Santiago,
todas las críticas que hace años venís elaborando y las cosas que venís diciendo sobre Milei, los Milei, sobre Karina Milei también, por mucho menos a Hacía muchos... tortas espantosas. ¿Probaste alguna vez una torta de Un Karina Milei? espanto. ¿No era, ¿En serio? Un espanto. ¿No hacía buenas tortas? No hace ¿Me nada, estás diciendo no hace verdad? nada, un espanto. No te puedo Es creer. un espanto. Pero vivía de vender tortas. Sí, pero es un espanto. No lo puedo creer. Sí, claro. No sé si conocía ese dato, ¿eh? No, espantosa. No la se habla torta de cómo eran... Terrible la torta de Karina. Mirá vos. Sí. A pesar de todo lo que has dicho sobre ellos, nunca te denunciaron. Han denunciado a todo el mundo, periodistas, denuncias penales incluso y demás. Y con vos como que no se la agarran. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Es una pregunta remanida. Ellos no lo pueden hacer y yo lo hice con ellos. O sea, no es que yo esquivé a ver hasta si algún día yo los fui a buscar. O sea, como no venían, los fui a buscar. El problema es que la verdad no se puede negar en tribunales. Entonces yo te lo digo acá y en tribunales. ¿Y qué haces? ¿No? O sea, vos vas a preferir que yo te lo diga acá y no en tribunales, porque en tribunales vas a tener que garpar. ¿No? O sea, De hecho, es algo que sucede mucho. Se dice en los medios y no se dice si en yo te digo tribunal. que ese termo es robado y vos lo estás usando en cámara, yo te digo, mirá que te lo choreaste ese termo. Y vos me decís, bueno, en realidad querés un mate. ¿No? Y te digo, no, pero escúchame, vamos a tribunales porque ese termo te lo choreaste. Y vos en tribunales decís al juez, cajoneame lo de cuño del termo. O sea, No me conviene. no me llames a declarar por el termo porque el termo es choreado. Bueno, entonces la situación es simple. Es un ejemplo material con el termo. Como yo lo que dije es que el termo es choreado y ellos saben que el termo es choreado, no pueden ir a tribunales porque el termo es choreado. Yo solo quiero aclarar por las dudas que Ese no es choreado. fue regalado. No sé. No sé si no será de Pedro eso. No. Este es un regalo de Bombinox. Aprovecho Bueno. y digo por las dudas para que quede claro. Santiago, ¿cómo crees que termina esto? Mal. ¿Y cuál es la salida o qué te La imaginas? salida es el juicio político, por eso voy a la Cámara de Diputados. La Argentina hoy está entre el gobierno acabado y el golpe de Estado que algunos quieren dar. Algunos delirantes, impresentables, creen que la salida es un golpe como el del 2001, con 42 muertos en la Plaza de Mayo, que por supuesto nadie recuerda ni sus nombres ni sus caras. No hay una placa en la Plaza de Mayo que recuerde sus nombres. Y los únicos que recuerdan que hubo 42 muertos en la Plaza de Mayo son los familiares que perdieron un padre, un hijo, una pareja, un matrimonio. Bueno, entonces la Argentina ya probó el golpe de Estado institucional, como le llaman los golpistas, que fue Duhalde y Alfonsín derrocando a De la Rúa. Entonces, la realidad es que ese proceso no se puede volver a vivir en la Argentina y que el proceso institucional y constitucional para que un gobierno se termine se llama juicio político. Los nuestros, otra vez, juntaron 2/3 para anular un veto que no tiene aplicación real porque el Ejecutivo te lo va a demorar o te lo va a judicializar. Con lo cual es un acting de campaña, bajar un veto en campaña. Es una demostración social de que, mirá, ahora sí vamos contra el presidente. Durante 1 año y 9 meses lo acompañaron en todo, lo dejaron gobernar, no se constituyó la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados, los nuestros siguieron sesionando, yendo a labor parlamentaria, participando de las comisiones. Los nuestros no bajaron a apoyarnos en cada marcha que hicimos contra el Congreso porque estaban del lado de adentro, atrás de los 3 anillos de seguridad de la drogadicta del alcohol, que les da seguridad a los de ellos y a los nuestros, que no levantan sus culos gordos de las bancas mientras toman café y afuera le pegaban un balazo a Grillo en la cabeza. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que los 2/3 se deben usar primero para constituir la comisión de juicio político y acusar a Milei y a Villarroel. Te iba a preguntar, porque veo algunos movimientos también de algún sector del peronismo. No son peronistas, son golpistas. Moreno, Pichetto y toda esa mierda no son peronistas. Son golpistas que pactaron con los Falcón Verdes de Villarroel. ¿Y Eso no es peronismo. ¿Y qué es? Eso es mierda. Alguien que intenta entregarle el poder a una apóloga del genocidio es mierda. Cuando decís los nuestros, que desde que empezamos a charlar haces comillas... 99 que dicen que son nuestros. ¿A quiénes te referís y por qué las comillas de nuestros? No son nuestros porque no presentaron ninguna protesta ante No la son nuestros falta. que no son peronistas, decís. No, son progresistas disfrazados de peronistas, aliados indirectos, ponele el nombre que quieras. El peronismo no es locomotora de ese bloque, claramente, porque ningún peronista puede aceptar que una comisión permanente, institucionalmente permanente del Congreso de la Nación, de la Honorable Cámara de Diputados, no esté constituida y sigan sesionando.
Es como si vos fueras a jugar la final del mundo sin Lymans. Entonces te dicen, no, pero jugamos igual, ¿eh? Si se va, yo te digo si es lateral. Bueno, o si es córner. Bueno, vos no podés entrar a la Cámara de Diputados, bajar al recinto y que te digan, che, de todas las comisiones permanentes del Congreso hay una que no está constituida. Bueno, déjala, sigamos. ¿Y cuál es la que no está constituida? La de juicio político. Eso es un pacto con el gobierno. No tener comisión de juicio político constituida es garantizarle al gobierno que no le vas a hacer un juicio político. ¿Hay algún sector también del sistema político, económico, imaginando asambleas legislativas? Eso es después de... ¿Eso cómo lo ves? Eso es después del juicio político. Pero lo ves. ¿Ves que está eso en el El escenario? final del juicio político genera la cefalía con la sentencia del Senado de la destitución del presidente y la vice, y automáticamente se inicia la sucesión, que es el vicepresidente primero del Senado, que tiene que convocar elecciones. Sí, hay muchos anotando ahí a algunos. No, pero estúpido, no, Pichetos y todas esas mugres no Schiaretti, existen. viste que están los que se suben ahí a la gringoneta. Pero, a ver, toda esa mugre no pasa el test social. Cualquiera de esos impresentables que fuera elegido contra natura, en contra del pueblo y con un golpe de Estado, dura menos que Adolfo el Breve. Y los que dicen, no, hay que esperar al 2027 y ganarle en la... Tampoco, no es ni una ni la otra, es juicio político en el Congreso. Si tuvimos 2 tercios, ya están los 2 tercios. Entonces los 2 tercios hay que usarlos bien. ¿Por qué derogás un veto, pero no anulaste el decreto 70, que es una reforma de la Constitución ilegal e inconstitucional que duerme en los cajones de los 3 delincuentes de la Corte? Si tenés 2 tercios, levantemos la mano, anulemos el decreto por el cual están destrozando a la Argentina. Y no lo hacen. Entonces, en el fondo, los que financian las campañas de uno financian las campañas de otros. Este gobierno tiene el triple femicidio de hace unos días de 3 nenas que fueron brutalmente descuartizadas por el narcotráfico. Y Cristina tiene el triple homicidio de General Rodríguez y los cheques de Forza en su campaña con Cobos. Entonces, la narcopolítica no es una novedad, está metida por todos lados, el sistema le permite a los narcos que se te infiltren, tenés narcoconcejales, narcodiputados, narcointendentes, gobernadores socios de los narcos, tenés un montón de situaciones. Y eso es para todos, es transversal. Cuando Cristina te dice, somos capitalistas, ¿a quién le habla? ¿A los peronistas? Nosotros no somos capitalistas, nosotros somos la tercera posición. Ni yanqui ni marxista, peronista. Entonces, cuando te dice que la Argentina es bimonetaria, ¿a quién le habla? A la City. Porque yo soy peronista, para mí el bimonetarismo no existe en la Argentina. ¿Qué te aleja tanto de la figura de Cristina? Su impronta personal. No es peronista, es liberal, es radical y es socialdemócrata. Pero está bien que lo sea, y está bien que ella haya obtenido lugares de poder y privilegio a partir de su identidad, pero tiene que ser honesta. Ella nunca fue peronista, odia a Perón. Lo ha dicho infinidad de veces en privado. Entonces lo que hay que hacer es reconstruir la idea y la esencia de que el peronista era Néstor, que decía, cuando me dicen kirchnerista me quieren bajar el precio, yo soy peronista. Y sus 4 años fueron peronistas. Y su mano derecha en la ejecución de ese gobierno peronista fue Julio De Vido, al que Cristina traicionó y mandó preso. ¿Y quién es entonces peronista hoy? Peronista es Ricardo Quintela, no hay duda. Peronista para mí es Hugo Moyano. Peronista que vos le haces, digamos, peronismo en sangre. O sea, decir, bueno, esto funciona, esto es... Gildo es peronista. Viste que Gildo se reunió con Victoria Villarroel. Un disparate porque él quiso mostrar él todos los años hace el homenaje que se llevó adelante, pero quiso jugar una carta equivocada y delirante, que la verdad ese acto conjunto con Villarroel es un te pareció mal. Villarroel tiene que ser destituido de inmediato. Ningún peronista se puede sacar una foto con Villarroel y él es peronista, así que es algo que quedará en su cuenta de errores personales a facturar. Y muchos intendentes son peronistas. A ver, Leito Nardini de Malvinas Argentina es peronista. Musi es peronista. Grey, con todas mis diferencias con él, pero lo quiero mucho y me parece un tipo honesto, es peronista. ¿Axel Kicillof es peronista? Axel se está haciendo peronista por la gestión, lo hace peronista la gestión. Él no era peronista, pero ser gobernador 6 años lo está transformando en peronista porque está obligado a aprender el camino del peronismo y abandonar la ideologización que traía, que era más de una tendencia de socialista que peronista, pero la administración del poder de la provincia de Buenos Aires lo está haciendo peronista en cada acto, en cada gesto de administración. Entonces yo a Axel le reconozco que está en un proceso de transformación que lo va a dejar inexorablemente adentro del peronismo. ¿Y te lo imaginás presidente? No sé, tiene que ganar una interna. Acá nadie puede querer ser presidente sin pasar por una interna, si no él va a hacer lo mismo que le critica a Cristina. Ganar una interna en el peronismo, digamos. A un peronista que lo enfrente. Ajá.
O sea, a ver, ¿de dónde sale la loca idea que el peronismo tiene liderazgos naturales? El único líder natural del peronismo es Perón. Después todos pasan por la escuelita y todos tienen que dar examen. Por último, Santiago, porque hablas mucho también de política internacional en tus programas y demás, ¿qué ves en el alineamiento total del gobierno de Milei a Estados Unidos e Israel? El final de un ciclo que ellos se trazaron y han cumplido. Nosotros fracasamos, ellos cumplieron. Se propusieron llevar a la Argentina a ser una factoría del mundo anglosajón, a someterse al tridente despótico y genocida de Netanyahu, el rey de Inglaterra y Trump. Porque acá hay que diferenciar los pueblos de los gobiernos, si no, alguien diría que nosotros somos Videla también, ¿no? Y la Argentina no es Videla. Y el pueblo de Israel no es Netanyahu. Y el pueblo inglés debe tener algún inglés bien parido que sepa que las Malvinas son argentinas. Y en Estados Unidos la mitad del pueblo norteamericano quiere que Trump se muera hoy. Así que los pueblos no son los culpables de las circunstancias políticas, que todas son transitorias. Yo sí espero un Nuremberg para el genocida de Netanyahu y toda la banda de forajidos que lo rodean, que han llevado adelante una limpieza étnica de nuestro hermano pueblo palestino, y lo quiero ver ahorcado, quiero que lo cuelguen, quiero que pague como pagaron los nazis. Quiero que obviamente algún día el pueblo inglés le devuelva lo que le tiene que devolver a Irlanda y a Escocia, que devuelvan las Malvinas y Gibraltar, y obviamente espero que el pueblo norteamericano un día empiece a vivir su sueño americano sin robar, matar, saquear y violar a lo largo del mundo para mantener su estándar de vida. Eso es ser peronista, ni yanqui ni marxista. Sobre eso que acabas de decir, es posible que te comas otra denuncia por comentarios antisemitas de la Daya. Me chupan un huevo, pero la verdad que Netanyahu es un genocida, un nazi, y que es el Hitler moderno, no hay ninguna duda, en ninguna, digamos, posibilidad transversal de análisis. Por lo general, la postura a cualquiera que dice ese tipo de comentarios es que sos antisemita, nazi. Me chupan un huevo, me importan tres carajos lo que digan. ¿No lo sos? No, de ninguna manera. De hecho, los pueblos semitas son los que hablan la lengua semita, y esos son los palestinos también. Entonces, cuando alguien mata, como mata este genocida hijo de puta de Netanyahu, está matando pueblos semitas. Entonces, ahora hay un principio de solución, parecería que es primero la paz. Bueno, si primero buscamos la paz, después busquemos la justicia. Y la justicia es que Netanyahu debe ser ahorcado. ¿Me mostrás las gorras que trajiste para cerrar? Sí, como ahí tenés una. Estas se las traje para ustedes. ¿Estas quedan acá? Son de regalo. ¿Y esa qué? ¿Esta es la que usás vos? Esta es la mía. Esta es la mía, me la regalaron los excombatientes. Y estas son el símbolo de nuestro partido. Así que vayan a votar Nuevo Buenos Aires, convencidos de un proyecto confederal en la Argentina, que es una salida de esta catástrofe que estamos viviendo. La presidencia de Milei es el final de una época republicana corrupta y corrompedora, que obviamente decepcionó otra vez a generaciones jóvenes que habían soñado con un país distinto del siglo XXI. Los devolvieron al medioevo. O sea, en vez de llevarlos para adelante, los llevaron al medioevo. Nosotros queremos que el futuro, que es el que siempre habló Perón siempre habló 80 años para adelante. Trajo la soja, que es una plantita peronista que hizo rica a los oligarcas, que se robaron los señores de la sociedad rural. La Argentina tiene que dejar de ser la Argentina de la huya, para transformarse en la Argentina productiva de la pequeña y mediana empresa con valor agregado. Tenemos que modificar la relación de enriquecimiento inmoral de aquellos que se quedaron con la tierra en la Argentina, y no es con una reforma agraria, como dice el oloroso de Grabois, es a partir de la administración de los recursos de la renta, porque el Estado debe pisar las liquidaciones de exportaciones primarias, obligando a aquellos que tienen ese privilegio a la reinversión del 50% de la renta libre de costos en aparato productivo con valor agregado exportable. Entonces, cuando el que vendió poroto de soja este año tenga que presentar un proyecto productivo al Estado para transformar el 50% de sus exportaciones en una fábrica de milanesa de soja con packaging y exportación, le empezás a liquidar contra certificado de obra y puesta en marcha de la fábrica su dinero correspondiente a la liquidación de exportaciones. Y entonces vas a ver cómo la Argentina crece a un ritmo sostenido sin pedir un solo dólar prestado a nadie. Tenemos que volver a la Argentina que ahorra y no que pide prestado. Tenemos que volver a la Argentina que le da trabajo al pibe que votó a Milei en una industria que le niega el otro que votó a Milei. A Milei lo votó el pibe que estaba esperanzado en conseguir trabajo en la era digital, y lo votó el garca hijo de puta que se roba el dinero de la Argentina para que ese pibe nunca tenga trabajo.
Entonces, lo que hay que explicarle a ese pibe es que para que tenga trabajo en el siglo XXI, tenemos que recuperar la renta que se roban los otros que votaron a Milei, que buscaron en Milei el conservadorismo y no la revolución libertaria. Santiago, gracias. No, gracias a Santiago ustedes. Cuño en la mañana de Gelatina. Estás viendo Circo Freak por la pantalla de Gina.